Esta pestaña de inicio es principalmente para dar formato al texto y poder dar una determinada estética, acompañado de elementos de manejo muy rápido. Muchas de estas opciones vienen insertadas en alguna de estas pestañas, pero como es la primera pestaña, la más principal, entonces intentan que sea totalmente accesible. Muy bien, vamos a ver qué contamos en inicio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es portapapeles. En portapapeles tenemos acá lo que es para copiar y para pegar. Si yo voy a escribir acá un texto, otra vez me ha cambiado, tengo que estar atento al mismo. Acá vamos a ver, detectar idioma automáticamente, y vamos a decir que esto esté predeterminado. Ahora sí, aceptar, y ya me mantiene el español. Vamos a borrar todo y nuevamente acá me aparece, voy a cambiar en la parte superior, voy a venir a opciones, acá a idioma, y le voy a decir que esto sea predeterminado y este inglés esté deshabilitado. Vamos a deshabilitar en este instante. Ahora sí, ya tenemos tan solo el idioma español. Muy bien, vamos a reiniciar nuevamente, vamos a guardar, vamos a dejar todo como estaba y vamos a abrir esta hoja de ejemplo. Ahora tengo acá. Muy bien, si vemos acá, me dice que el idioma inglés de teclado lo está cambiando forzosamente a lo que es el inglés propiamente del documento. Vamos a hacer la prueba de la siguiente manera. Esto es muy importante, recordemos que si utilizamos otra computadora que no sea la nuestra y no estamos acostumbrados, entonces puede variar esto y no saber nosotros por qué está resultando así. Muy bien, si yo vengo ahora a ver acá los idiomas de mi teclado, en la parte inferior tengo acá inglés y tengo español. Lo está detectando automáticamente el inglés porque mi teclado está en inglés. Voy a tratar de poner un acento ahora para ver. Acción, no me puso el acento. Significa que ahora estoy utilizando el idioma de mi teclado en inglés. Si yo vengo acá y lo cambio a español, entonces ahora cuando yo escriba, el acento me pone perfectamente. Muy bien, entonces eso me estaba forzando porque nosotros lo hemos dicho acá, por ejemplo, que sea esto y que nos detecte automáticamente, y nos estaba detectando el idioma del teclado. Muy bien, ahora como mi teclado está en español, no hay más problema. Muy bien, voy a venir acá. Si yo ahora tengo un texto escrito, muy bien, tengo este texto. Yo puedo marcarlo todo el texto haciendo, por ejemplo, clic. Si hago doble clic, marco la palabra. Si hago triple clic, vamos a hacer triple clic, marco todo el párrafo. Muy bien. He marcado todo el párrafo haciendo triple clic o simplemente con el ratón, con el botón izquierdo del ratón, puedo marcar todo en la parte izquierda. Pero si estoy acá, puedo marcar una palabra concreta. Pero en la parte aún más izquierda, fuera de los márgenes de donde se escriben, voy a venir aquí a vistas, regla. Entonces estoy fuera de este espacio donde se escribe. Esto que es más oscuro sería las reglas o los espacios y los márgenes que nosotros hemos determinado. Entonces si lo hago fuera y hago con el mouse, con la parte
con el botón izquierdo, entonces puedo marcarlo. Voy a cambiar el interfaz para que estemos un poco más familiarizados. Voy a venir a cuenta y voy a decir que quiero acá multicolor. Muy bien. Voy a marcar esto y acá me aparece en la parte de inicio lo que es la opción de copiar el texto. Ahora tengo en portapapeles. Si vengo en la parte de abajo puedo pegar y acabo de pegar lo que yo he copiado. Voy a borrar con delete del teclado. Puedo marcarlo y también cortarlo y pegarlo en otro lado con esta parte de pegar. Pero si yo tengo ahora, voy a copiar nuevamente esto, tengo con un formato preestablecido, vengo así, cursiva, subrayado, negrilla, voy a cortar. Ahora si yo vengo a pegar me mantiene el formato, pero yo no quiero que esté con formato, quiero que esté un texto bastante limpio, sin negrilla, ni cursiva, ni subrayado. Entonces voy a cortarlo, voy a venir en la parte inferior de pegar, ya no en la parte superior como lo estaba haciendo. Entonces vengo acá y digo pegado especial. Acá también están estas mismas opciones. Acá manteniendo el formato de origen, con formato estándar, o sea, manteniendo el formato de Word, y acá mantener solo texto puro. Y esto es el que puedo ahora hacer clic y ya lo tengo. Las mismas opciones me mantienen acá. En pegado especial, vengo y le digo texto sin formato. Y lo quito el formato. ¿Por qué es esto importante? Es que cuando traemos documentos de internet, nos traen con direcciones web, con enlaces, links, o sea, absolutamente una serie de cosas. Pero si yo quiero imprimir y posteriormente presentar, se darán cuenta que es una copia exacta de internet, entonces puedo quitarlo el formato de esa manera. Muy bien. Tenemos en esta parte de portapapeles otra alternativa. Por ejemplo, si yo vengo a copiar esto mismo y yo tengo mi texto acá, pero la primera parte yo le he dado un formato, negrilla, cursiva, subrayado, doble. Hacer la misma operación, recordemos que podríamos hacer muchísimas más operaciones. Por ejemplo, quiero un color, este color y absolutamente todo. Volver a hacer lo mismo con esto sería nuevamente volver a hacer todas las acciones. Pero yo puedo ahorrarme tiempo y copiar esto, marcarlo primero y luego copiar formato. Copio formato, vengo aquí y lo marco y lo suelto, ya tengo el mismo formato. Esto tiene mucha utilidad cuando manejamos números. Por ejemplo, si yo manejo acá 1, 2, 3, 4 y después puedo manejar acá inciso A, acá segundo, tercero, pero yo quiero que esto me parezca similar a esto, entonces puedo copiar el formato e incluso hacer que continúe, porque nuevamente venir, eliminar acá el formato y intentar poner como esto sería todo un afán. Yo puedo marcar esto y solo copiar el formato y venir y lo marco y automáticamente me continúa la numeración. Si yo quiero que empiece de este principio, entonces lo borro el que sería el primer número de la segunda alternativa y lo pongo 1 y automáticamente dando con la barra espaciadora del teclado se da cuenta que la numeración va a empezar acá y continúa automáticamente acá también. Entonces cada uno tiene su propia numeración, así que principalmente para eso es bastante importante copiar formato. Eso tenemos la primera parte de portapapeles.
La segunda parte con la que contamos nosotros es con fuente y es lo que más vamos a utilizar nosotros cuando editemos documentos. Voy a copiar un texto, control B, o sea B chica, o B dentilabial como lo suelen llamar, o viniendo acá, si yo ya tengo un texto copiado, vengo a pegar acá. Ya tengo acá, voy a seguir copiando más como alternativa. Vamos a poder escribir acá un poco más. Vamos a corregir acá. Ya, tenemos acá estos elementos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cualquiera puedo marcar, como hemos dicho, haciendo doble clic, una palabra, triple clic, un párrafo entero o haciendo 4 clics. Sería prácticamente todo, pero 4 clics es bastante complicado hacerlo. Entonces, control E y lo marcamos todo. Vamos a dar formato a todo el documento con control E. Tenemos acá lo que sería el tipo de letra. Estas letras son las que tenemos almacenado nosotros en nuestro sistema operativo. Si yo viniese ahora, o sea, para instalar una nueva fuente, puedo descargar unas fuentes de internet y vienen en un documento concreto. Por ejemplo, voy a buscar acá algunas fuentes que tengo. Acá, por ejemplo, vamos a buscar fuentes y vienen este tipo de fuentes. Entonces, las fuentes con terminaciones OTF o TTF pueden ser instalados haciendo doble clic. Acá puedo instalarlo. O si no, puedo simplemente venir, copiar. Vamos a copiar, venir al sistema operativo, a Windows, y en Windows acá tenemos todas las fuentes de nuestro sistema operativo. Y lo único que tengo que hacer es pegar acá la fuente. Pero en este momento yo ya lo tengo instalado, así que no necesito instalarlo. Todas las fuentes que tenemos acá están en Word. Muy bien. Entonces podemos utilizar una cantidad increíble de fuentes, cualquiera que nos parezca, porque podemos descargarlo de internet y copiarlo como acabamos de verlo. Entonces, de las diferentes que contamos, podemos elegir, vamos a elegir una de las más utilizadas, estas que serían las más utilizadas en internet para las páginas. Apex New, vamos a ver, ahora sí. Podemos utilizar otros. Aquí vamos a escribir una. Podemos escribirlo. Esta es otra de las fuentes más utilizadas. Muy bien. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ya. Al lado del tamaño de fuente tenemos, al lado del nombre de la fuente tenemos el tamaño de la fuente. Acá está. Por ejemplo, un estándar se suele utilizar el 12 o entre el 10 y el 12 para impresiones, porque es mayormente legible esos tamaños. Pero para algún caso especial podemos utilizarlo hasta el 72 o incluso totalmente personalizarlo. Puedo poner 99 y el tamaño es bastante grande. Muy bien, voy a ponerlo a un tamaño 12. Tenemos acá. Incluso voy a copiar esto. Quiero más texto. Ya, tengo acá el texto. Entonces, este tamaño puedo hacerlo de manera global. Los tamaños con estos dos que están al lado del tamaño estándar. ¿Esto en qué me ayuda si yo ya tengo acá? Por ejemplo, si yo tuviera, aparte de esto, al finalizar de esto, tuviera unas palabras, por ejemplo, ver documento completo. Pero esta palabra dentro de mi párrafo corresponde al número 16. Yo,
si quisiera agrandar, tuviera que hacerlo, todo este párrafo quisiera agrandarlo proporcionalmente, tuviera que hacer dos operaciones. Venir acá y buscar un tamaño, por ejemplo 18, luego el otro como estaba más grande, intentar ver cuál es el que más se acopla. Entonces dos operaciones complejas, aunque no complejas, pero morosas. Entonces, para que no sea una labor tediosa, vamos a hacer una hacia atrás, control Z o esta acción para retroceder. Entonces yo puedo hacerlo de dos maneras. Recordemos que esto estaba en 16 ya. Yo lo puedo hacer de esta manera, como hemos indicado, es una parte por parte, o con esto. Yo estoy haciendo clic acá y me está agrandando proporcionalmente ambas partes del texto, no de manera individual, y eso es muy bueno. No tengo que hacer una labor tediosa, directamente con esto puedo hacer grande y se está manteniendo la proporción de la segunda parte de mi párrafo con la primera. Y con esto de al lado puedo hacer similarmente, pero en el sentido contrario, hacerlo más pequeño proporcionalmente. Entonces son herramientas muy útiles. En la parte inferior tenemos para poner negrilla. Por ejemplo, si vengo acá, ya lo marco el texto y puedo ponerlo en negrilla, puedo ponerlo en cursiva y puedo subrayarlo e incluso elegir diferentes tipos de subrayado. Acá podemos elegir los más comunes. Generalmente el subrayado que todos utilizan es esto, el único lineal, y el resto lo mantenemos. Muy bien, vamos a quitar el subrayado y la cursiva, lo vamos a dejar. En documentos muy formales, máximo que se puede utilizar es la negrilla. Es evitable y aconsejan que no utilicemos la cursiva ni el subrayado. También tenemos el doble subrayado. Esto tenemos para poner un subíndice y un superíndice. Por ejemplo, si yo pongo acá 4 elevado a la quinta, vamos a venir acá y si le ponemos superíndice, el 5 se viene en la parte superior. Control Z, ahora similarmente en la parte inferior. Entonces podemos utilizar nosotros de esta manera, superíndice y subíndice. Por ejemplo, acá podemos poner bibliografía o fuente. Entonces esta fuente podemos venir acá y decirle que sea un subíndice. Entonces podría ser más pequeño para documentos donde nos dirijan a una parte específica del documento donde esté nuestra bibliografía. Por ejemplo, esa modalidad utiliza cuando nosotros insertamos nota al pie. Por ejemplo, vengo acá a insertar, puedo venir acá a referencias, insertar nota al pie y pongo acá mi bibliografía. Acá abajo está mi bibliografía, pero en la parte superior está la referencia y como hemos visto es un superíndice. Muy bien, vamos a borrar. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos para dar los estilos predeterminados. Estos estilos predeterminados tienen más configuraciones. Por ejemplo, lo puedo dar este color de acá. Vamos a agrandar bastante. Vamos a abrir acá hasta el 36, ya, para que se vean las diferencias. Puedo elegir cualquiera de estos formatos. Por ejemplo, acá tiene una sombra o un reflejo. Puedo escribir estos. Ya, voy a utilizar estos. Dentro de los mismos puedo utilizar un esquema. O sea, estos, por ejemplo, que sería la parte donde le da el efecto. Por ejemplo, este puede ser el verde. Tengo sombras. Vamos a ver que está eso con una sombra inferior derecha. Puedo elegir otra diferente. O sin sombra, más plano, o elegir cualquiera de estas otras, internas o externas. E incluso con perspectiva. Cualquiera se puede utilizar. Vamos a elegir una común que sería esta. Por ejemplo,
esta. Aparte de la sombra, tenemos esto para que se vea reflejado. Por ejemplo, en la parte inferior puede verse reflejado y hago clic y vemos acá este reflejo del título. Muy bien, aparte del reflejo tenemos lo que es la iluminación para que se vea más iluminado. Por ejemplo, puedo utilizar este azul. Entonces, de esta manera puedo personalizar absolutamente mi documento. Lo voy a dejar estándar y lo voy a dejar a un tamaño de 16 con negrilla. Muy bien. Ahora sí. Tenemos aparte de eso, si nosotros estamos acostumbrados a leer en estas partes o a resumir, podemos utilizar este marcador, por ejemplo. Yo podría seleccionar estas palabras y venir acá y decir que quiero esas partes con un fondo especial. Entonces, esto, por ejemplo, para marcar las ideas principales, puedo marcar otras palabras con ideas secundarias y así sucesivamente. Aparte de esto, tenemos nosotros el color específico de la letra. Voy a marcar esto y vengo acá y el color que quiero del texto. Entonces puedo elegir cualquiera de los que están acá e incluso me da la oportunidad de más colores y estos colores estándar poder personalizarlo de manera aún muchísimo más con un RGB. En este caso podríamos utilizar también el HSL, pero el RGB es bastante estándar con 255 colores por canal de color. Muy bien, así vamos a manejar. Entonces podemos elegir este o un color llamativo amarillo o este azul. Ya tenemos esta parte que acabamos de ver sería el formato. Tenemos acá un elemento extra que sería borrar formato. Como hemos visto que nosotros venimos en pegada especial y quitamos el formato, podemos hacerlo de similar manera. Podemos marcar todo esto y venir y quitar formato. Y hemos quitado la mayoría del formato y nos ha enviado nuevamente lo que es Arial. Arial es lo que estaba preestablecido. Luego nosotros ya lo habíamos puesto esto con Century Gothic. Esto también podemos quitar el formato. Entonces tenemos acá el Arial de origen. Nos ha quitado el formato, pero nos ha mantenido dos elementos que son los subrayados. Esto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. No quisiera que me lo borren aquello que he resumido o aquellas palabras especiales que he marcado. El color no importaría en este caso, porque en cualquier momento yo puedo cambiar de color. Eso me lo puede borrar con borrar formato, pero esto no me lo podría borrar porque es muy importante. Hasta aquí hemos visto todos estos elementos del tipo de fuente y el formato. Hay otra opción que también es necesario verlo. Rara vez se utiliza en esta parte, pero cuando hacemos documentos muchas veces se nos puede presentar. ¿Ya? Por ejemplo, yo le escribo esto en minúscula, pero quiero convertirlo en mayúscula. Hagamos cuenta que esto es, vamos a poner acá, título 1, título 2, título 3. Entonces si yo vengo acá, por ejemplo, y apretando control puedo marcar los tres haciendo clic nomás con el ratón, el botón izquierdo y con la tecla control. Entonces yo marco esos y para poder cambiar a mayúsculas utilizo esta función de cambiar todo a mayúsculas y me lo ha cambiado. Porque si yo quisiera o me he olvidado poner en mayúscula, hacerlo uno por uno sería tedioso. Título, entonces vengo a borrar acá otra vez título 3, vengo a borrar acá título 2 y hacerlo uno por uno sería bastante moroso, más aún si tenemos muchísimas hojas. Entonces con esta opción estaré así. También podemos hacer a la inversa, venir y decir todo minúsculas. O hacerlo tipo oración.
que empiece con mayúsculas. Y estas, por ejemplo, intercalar. Si yo voy a utilizar esto, puedo intercalar mayúsculas en cada uno, por ejemplo. Voy a hacer ahora sí acá. Por ejemplo, el principio de cada una de las páginas está con mayúsculas y el resto con minúsculas. También podría poner esto alternando mayúsculas y minúsculas, o sea, viceversa. Lo que estaban en mayúsculas se convierten en minúsculas y viceversa. Por ejemplo, acá, si escribí yo así, voy a escribir así, título, pero la primera T está con mayúscula, con minúscula y lo demás con mayúscula. Si yo lo marco, vengo acá y puedo alternarlo. Entonces, ahora sí, hemos cambiado lo que estaba con minúsculas a mayúsculas y lo que estaba con mayúsculas a minúsculas. Entonces, estas son las opciones fáciles de poder manejar. Vamos a ver ahora a continuación lo que son los párrafos o la configuración de párrafos.